es así y en Colombia no es la excepción. Espérense un instante que tengo que dar autorización a que, a, a que, ok, qué pena con ustedes. Sí, tengo aquí una situación. En Colombia no es la excepción. Es también el cáncer ginecológico más común, con aproximadamente 14 por 100.000 por Claro, año y 7 por 100.000 de mortalidad. Eso da más o menos unos 7.000 y unos 3.500 casos respectivamente. Antes de la era de la inmunoterapia, pues todos conocemos este flujograma. Esencialmente los tratamientos eran basados o en cirugías o en quimioradio o en quimioterapia en enfermedad metastásica. Y pues digamos que el avance más grande que ha ocurrido en los últimos 10 años es el que es reflejado en este estudio, en el GOG 240, que fue el estudio que por vez primera, en forma importante, adicionó un tercer agente, en este caso el bevacizumab, un agente antiangiogénico, un inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial a la quimioterapia, e incrementó la supervivencia mediana a unos 17 meses, esencialmente comparado con 13. O sea, hubo un incremento de 4 meses en la supervivencia mediana. Yo sé, yo soy oncólogo clínico, yo estoy acostumbrado a estar muy emocionado con incrementos relativamente menores de supervivencia. Yo estoy seguro que ustedes piensan que eso no es gran cosa, pero considerando que todo lo demás no había funcionado, esto constituyó el gran avance en su momento en la oncología ginecológica. Pues básicamente se convirtió en un estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de cervix uterino, que nosotros hemos venido utilizando. De hecho, se puede utilizar en Colombia la combinación en pacientes que reciben quimioterapia para enfermedad metastásica. Sin embargo, el paso siguiente es ver si podemos utilizar inmunoterapia. Y pues, aunque yo estoy seguro que ustedes conocen mucho de esto, en realidad la inmunoterapia pivotea sobre el reclutamiento de las células T antitumorales. Y esencialmente lo que sucede normalmente es que las células T, cuando el tumor es reconocido por las células T y es destruido, pues no hay tumor. Pero cuando el tumor logra sobrevivir o evadir esa respuesta inmunológica, lo hace con mucha frecuencia por la expresión de señales inhibitorias, o lo que llamamos inhibidores de punto de control inmunológico, retén inmunológico. De esos hay varios, y tal vez uno de los más importantes es el PD-1 y el PDL1, en donde el PD-1 está en las células T y el PDL1 está tanto en las células tumorales como en las células inflamatorias o las células mononucleares aledañas. Y esencialmente, cuando se genera esa conexión entre el PD-1 y el PDL1, se causa una inhibición de la respuesta inmunológica de las células T, permitiendo que el tumor evada esa respuesta inmune. Eso es uno de esos mecanismos que se ha visto que es importante. Y existen drogas, anticuerpos monoclonales hoy en día. Puede que algún día existan otras drogas, pero en este momento son todos anticuerpos monoclonales, que son agentes anti-PD-1, o sea, que atacan a nivel del receptor en la célula T, o atacan al PDL1, anti-PDL1, que podrían ser en el lado, pues llamémoslo así, en el ligando, si queremos llamarlo así, en las células tumorales o en las células mononucleares. Y existe un amplio racional, pues, lógico para pensar que la inmunoterapia puede ser particularmente útil en cáncer de cervix uterino. Yo, pues, realmente entrar en estos detalles no me parece como tan interesante. Simplemente decir que en cáncer de cabeza y cuello, que tiene algunas similitudes con cáncer de cervix uterino, en cáncer de pulmón escamocelular, en muchas de estas neoplasias epiteliales, ya hay una evidencia bastante robusta
de la importancia, incluso de la eficacia de la inmunoterapia ya en uso común. O sea que realmente pues está bien que haya una justificación específica para cáncer de cervix, pero yo pienso que realmente es una idea general que en general los tumores, algunos de ellos por lo menos pueden obtener respuesta a la restitución a la terapia inmunológica. Entonces, digamos que en oncología, cuando una idea es interesante en oncología clínica, casi siempre se ensaya en líneas avanzadas y con estudios relativamente pequeños. Entonces, pues básicamente si uno mira el tiempo, el timeline, ¿cierto? Uno arranca primero con los estudios en segunda línea, después en primera línea y después en enfermedad localmente avanzada o temprano M0. O sea, realmente esa es como la forma como se va haciendo la investigación y esta no es la excepción. O sea, se arranca con algo tentativo y tal vez uno de los estudios más importantes fue este primero. Este es el Keynote 158, un estudio basket. Este es un estudio en donde se usa la misma droga y se analizan varias cohortes, una canasta de estudios pequeños, todos involucrados en un mega estudio que tiene como un esquema de tratamiento o una droga en particular que se investiga. Esto es un estudio fase 2, son estudios que son más bien, buscan encontrar una señal de beneficio. Entonces, en el Keynote 158 hubo una cohorte que tenían cáncer de cervix uterino avanzado, que habían progresado a más de una línea de tratamiento, o sea, que ya estaban en esa zona en donde el tratamiento para esas pacientes, pues propiamente no está claramente definido y se les administró este agente anti-PD1, que es el pembrolizumab, que se administra cada 3 semanas en forma intravenosa y se analizó pues cuál era la tasa de respuesta y ese fue el desenlace principal. Y pues aquí está resumido en esta grafiquita que yo me inventé, que no estoy seguro que haya sido tan buena idea que me la haya inventado, pero bueno, yo se las comento. El número de pacientes que se incluyeron fueron 98, más o menos el 65% tenían un desempeño muy bueno, o sea, prácticamente sintomáticas ambulatorias o asintomáticas, jóvenes, 46 años fue la edad mediana, y la inmensa mayoría tenían expresión de PDL1 positiva y un 21% habían recibido una línea y las demás habían recibido más de una línea. Esa es como la forma como se interpreta. Y aquí podemos apreciar que hubo una tasa de respuesta, que era el desenlace principal, del 14%. O sea, hubo 5 pacientes que tuvieron una desaparición completa de la enfermedad y la tasa parcial fue del 9.2%. Ustedes dirán, eso no es mucho. Y yo estoy de acuerdo, eso no es como mucho, pero estamos hablando de pacientes que tenían muchos tratamientos previos. Pero lo que fue más interesante es que la duración mediana de tratamiento fue muy larga. O sea, las personas que respondieron tuvieron una muy buena duración. Y nos lleva aquí, y las personas, todas las que respondieron en este grupo, de las 82 pacientes que eran PDL1, ahí estuvieron todas las que respondieron. Entonces, da la impresión de que la expresión de PDL1 es un aspecto importante. Y aquí quiero hacer un énfasis un poquito técnico, pero yo creo que es algo que vamos a tener que hablar, y es que hay muchas maneras de evidenciar o medir el PDL1 en oncología. Ese es uno de esos marcadores que no tienen una sola forma de medición, sino que tiene varias formas de medición, y cada indicación en oncología tiene una distinta, y esto es importante. En las plataformas que utilizan pembrolizumab, la más frecuente, una de las más frecuentes que se usan es el CPS, que se llama el Combined Positive Score, que se hace con este antígeno específico, el 22C3, anticuerpo específico. Aquí tenemos hipotéticamente 100 células tumorales y con sus células mononucleares aisladas, las células tumorales por T y las mononucleares aisladas, y supongamos que quitamos las mononucleares y marcamos las que
son positivas para PL1 y en este ejemplo que yo me inventé, 13 de 100 eran positivas, ¿cierto? Y ese es un número, y ahora hagamos el mismo ejercicio con las células mononucleares que infiltran el tumor. Hacemos aquí, no importa cuántas sean, sino que simplemente se cuentan las que sean positivas. En este que yo me inventé son 7 positivas. Entonces, en la muestra global habría 7 más 13, o sea, 20 por cada 100 células tumorales. A eso se llama el CPS y el número sería 20 en este caso. Pues para efectos de cáncer de cervix uterino se considera positivo cualquier número por encima de 1. ¿Sí? Eso no es por ciento, eso no es nada, es ese análisis que deberían, pues lo hacen los patólogos y nos dan ese resultado por inmunistoquímica. Pero eso es importante, pues entender que en el Keynote 158, en el que acabamos de ver, la respuesta ocurrió exclusivamente en los pacientes que habían, las que tenían PDL1 positivo. Entonces, esencialmente, esto lo vemos acá, 100% de respuesta en los que eran PDL1 positivo, la tasa de respuesta, que ya lo vimos, 14%, ¿sí? Y la supervivencia mediana fue de 9.4 meses y la duración de respuesta no fue alcanzada, o sea, la mediana. Lo que pasa es que tenían pues un seguimiento de 10 meses, o sea que, pero quienes respondieron tuvieron unas respuestas muy largas y las señales de toxicidad no eran particularmente altas. Las toxicidades relacionadas con el tratamiento y las toxicidades grado 3 y grado 4 fueron pues muy manejables. Esto dio origen a que se llegara a la aprobación por la FDA para este grupo de pacientes, o sea, pacientes que ya tenían cáncer bastante avanzado. Siguiendo con otros estudios fase 2, hay otro que es el Bastilimab, ¿cierto? Que es otro agente anti-PD1, que hasta donde yo sé no tiene ningún tipo de aprobación en ninguna parte en el mundo, ¿cierto? Pero esencialmente es otro agente anti-PD1 que estudió también ya en 161 pacientes, también pacientes mujeres jóvenes. Aquí sí había un porcentaje de pacientes menor con PDL1 positivo. Y lo que observaron es que hubo algunas pacientes, unas pocas, como 3 o 4, que obtuvieron respuesta patológica completa. Y podemos resumirlo que se observó más o menos lo mismo, la misma tasa de respuesta que se observó en el Keynote 158, ¿cierto? Y miren ustedes que aquí se observaron ya unos cuantos pacientes con PL1 no positivos, o sea, negativos, que obtuvieron respuesta. El 85% eran PL1 positivo. Entonces, ahí tenemos como la primera evidencia de que pronto algunas pacientes con PL1 no positivo pueden beneficiarse. Después está este estudio, un estudio hecho en la China, que es con otro anti-PD1, que es el Camrelizumab, esta vez unido a una droga que es un inhibidor de tirosina quinasa. No sé yo cuál fue el fundamento pues, para unir estos dos en este estudio. Simple y llanamente lo hicieron porque pudieron y bueno, realmente pues uno diría que les funcionó hasta cierto punto, aumentó la tasa de respuesta. Miren que la tasa de respuesta fue del 55%. Sin embargo, las toxicidades son importantes. De todas maneras, la tasa de respuesta completa no fue sino de 4%. O sea, tampoco es que desapareciera completamente la enfermedad. Y bueno, el Camrelizumab es una droga que no tiene pues aprobación, por lo menos en Occidente, para esta indicación. Entonces, si comparamos estos estudios fase 2 que tenemos, pues hay una heterogeneidad porque el último fue una combinación de drogas y no fue una droga sola, pero pues digamos que si miramos los contornos de estas aristas que se generan con las flechas, uno ve que realmente podría uno decir que los 3 estudios pues realmente tienen aspectos demográficos y como de selección de pacientes y de positividad de PDL1 bastante similares. Y los desenlaces, pues, son bastante similares. Son tasas de respuestas parecidas, supervivencias de 15%, el grueso de las respuestas en los pacientes que tienen PDL1 positivo, y pues las tasas de toxicidad, pues, se modifican dependiendo de si es un agente o 2 agentes. Si es más de un agente, pues las tasas de toxicidad son más altas.
Pero todos estos son estudios, llamémoslo así, fase 2, y existen otros estudios como la combinación del bevacizumab que se usa en el GOG 240 y junto con el anti-PDL1 de la compañía que lo inventó, y pues se observa algunas cosas, pues un número de pacientes muy pequeño que realmente no nos aporta mucho para esta discusión. Entramos entonces en el estudio en pacientes con enfermedad después de segunda línea, o sea, previamente tratados con enfermedad metastásica o recurrente. Ya este es un estudio fase 3. El Empower Cervical 1 tomó otro agente, el Semiplimab. Este sí está aprobado para algunos otros tumores, carcinoma vasocelular, por ejemplo, y bueno, tiene algunas indicaciones en oncología. El Semiplimab en este mismo grupo de pacientes, pero esta vez hicieron un estudio fase 3, un estudio en donde compararon con la quimioterapia del investigador, que podía ser pemetrexed, topotecan, irinotecan, gemcitabina o vinorelbina. Recuerden que estos son pacientes que ya habían recibido terapias basadas en platino para enfermedad avanzada. Y el Semiplimab es un anti-PD1, al igual que pues todos los que hemos mencionado, y aquí se incluyeron pacientes tanto escamocelulares como adenocarcinoma, y pues miren ustedes, también mujeres jóvenes, habían recibido una línea previa, 55%, las demás habían recibido más de una línea, razonable buen desempeño como corresponde a los estudios fase 3. Y podemos apreciar una cosa supremamente interesante, y es que el estudio fue positivo. Se obtuvo un incremento en la supervivencia de 8.8 meses a 11 meses en el grupo de las carcinomas de células escamocelulares, y en el grupo de adenocarcinoma se obtuvo aún una mejor respuesta, pues una supervivencia mediana de 13% versus 7 meses, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Recuerden que estos son pacientes que ya cuando están en este lado de tratamiento no tienen como muy buen pronóstico. Y se observó que, al igual que todos los anteriores, las mujeres que expresaban PDL1 positivo parecían derivar el grueso del beneficio. Entonces, eso es como una cosa como común a todas. Y se observó que pues, este estudio también demostró un incremento en la supervivencia, pues al demostrar un incremento en la supervivencia global, hizo que la FDA prometiera que iba a hacer un análisis para su aprobación en forma prioritaria. Parece ser que no ha sido tan descollante los resultados para la FDA, porque hasta ahora no sé, tengo competencia, ¿cierto? Hasta ahora no hay, hasta ahora pues no ha sido aprobado por la FDA, ¿cierto? Esto pues tuvo una publicación en el New England Journal of Medicine en febrero de este año, y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya si metemos los 4 estudios, incluyendo el fase 3, observamos que en realidad también existe una razonable homogeneidad en las características demográficas, o sea que podemos como concluir que la inmunoterapia en este grupo de pacientes, que es más bien homogéneo, en segunda línea, pues puede tener un papel importante en el manejo. Como lógicamente, pues lo que sigue es analizar en primera línea, o sea, en pacientes que han tenido enfermedad metastásica o de novo, o que recayeron después de tratamiento. Y para eso tenemos el estudio más importante de todos los que voy a hablar en el día de hoy, que es el Keynote 826, que es un estudio que esencialmente se amparó en la plataforma del GOG 240, y esencialmente adicionó pacientes, le dio a pacientes con recurrencia una quimioterapia basada en platino con otro agente, y adicionándole el pembrolizumab, el agente anti-PD1. Permitieron el uso o no de bevacizumab, ¿cierto? Porque a pesar de que
el bevacizumab está aprobado para su utilización, pues no todas las pacientes son candidatas a bevacizumab por muchas razones, entre otras pues por el riesgo que tienen de fistulización o de sangrado, o porque simplemente no está disponible porque es una droga costosa en algunos centros, en algunos lugares del mundo no está uniformemente disponible. Y a este esquema de tratamiento experimental de inmunoterapia más quimioterapia más o menos bevacizumab, lo compararon con placebo más quimioterapia más bevacizumab. O sea, es un estudio fase 3 con todos los elementos que se necesitan. Incluyeron 548 pacientes y los desenlaces principales fueron la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, los desenlaces que a nosotros nos parecen importantes, más importantes en oncología. Y aquí vemos de nuevo, ¿cierto? Los grupos que recibió pembrolizumab y placebo, muy homogéneas, edad mediana 50 años. De pronto lo que nos llama un poquito la atención es que el porcentaje de pacientes que no tenía PDL1 era pues como el 11%, o sea que prácticamente el 89% de las pacientes tiene PDL1 positivo, lo cual le hace a uno preguntarse si valdrá la pena hacerle la evaluación a todas o simple y llanamente uno olvidarse del PDL1, pero vamos a ver que no nos podemos olvidar porque dentro de las aprobaciones regulatorias están enmarcadas en su uso. Y pues había pacientes pues, que habían recibido tratamientos previos y más o menos un 20% eran metastásicas de novo. O sea que había una panoplia importante de pacientes que entraron a este grupo y pues es bastante balanceados en ambos grupos. Y aquí podemos apreciar que efectivamente, pues digamos que pues todas eran en primera línea, esto es la cosa, el 89% más o menos tenían PDL1 positivo, es un grupo de pacientes jóvenes, 51 años, y el 41% tenía NACOG 1, o sea, desempeño muy bueno, y el resto tenía NACOG 0, ¿cierto? Porque hay que entender que en este estudio no se permitían pacientes que tuvieran desempeños más malos que 0 o 1. Entonces, eran pacientes esencialmente o asintomáticas o realmente con síntomas que no limitaban el que estuvieran ambulatorias. Y aquí podemos apreciar los resultados del estudio en cuanto a la tasa de respuesta. Observamos que la tasa de respuesta fue superior en el grupo que recibieron el pembrolizumab, pasó de 50% a 68% en los grupos que tenían un CPS de más del 1, más del 10 y en general, incluyendo ese 11% que tenía PDL1 negativo. O sea que realmente hubo una mejor tasa de respuesta y hubo una tasa de respuesta completa en el 22%, un número bastante interesante que no se había visto con ningún otro esquema de tratamiento en cáncer de cervix metastásico. Si uno analiza uno trata de discriminar en las pacientes que tenían PDL1 positivo, observa que la diferencia en las tasas de respuesta en cada uno de los subgrupos es como muy similar, hay como un 20 puntos de diferencia o más con respecto a los diferentes, analizando por histología, por el uso de cisplatino o carboplatino, por el uso de bevacizumab o no, o si son pacientes de nuevo o pacientes que habían recibido tratamiento previo, o bueno, esencialmente no hay un número que uno diga, este grupo se beneficia y este otro no se beneficia en cuanto a la tasa de respuesta. El desenlace principal, uno de ellos fue la supervivencia libre de progresión y también se satisfizo, es superior en el grupo que recibió pembrolizumab versus placebo y también en los 3 subgrupos que analizamos. Y de nuevo, el hazard ratio es muy parecido, pues fue del 33% de beneficio a favor de la combinación con pembrolizumab en todos estos, y más o menos es también homogéneo
en los diferentes subgrupos que se analizaron. Ustedes saben que esos análisis de subgrupos son muy buenos para generar hipótesis, casi nunca son muy buenos para sacar conclusiones cuando el estudio no fue dirigido para eso, pero digamos que hay veces que uno encuentra señales que le indican que pronto debería evaluar con más detenimiento el subgrupo, por ejemplo, escamoso, ¿cierto? Y uno dice, bueno, tuvo un hazard ratio de 0.61, o sea, funciona. Uno dice, el no squamous, el no escamoso, o sea, el adenocarcinoma, el hazard ratio fue un poquito menos atractivo, 0.76, pero no lo suficiente como para uno descalificar a una persona con adenocarcinoma de cervix para el uso de esta plataforma. Aquí tenemos ya con respecto a haciendo el análisis ya no solamente de esto ya lo vimos del PFS, sino analizando la supervivencia global, encontramos que también hubo beneficio en todos los subgrupos y no veo, infortunadamente no veo la diapositiva en donde estaba el incremento de la supervivencia con respecto en supervivencia global, pero la razón es porque es inmadura, pero se estima que es 24 meses. O sea, lo que se vio durante y que fue publicado en el New England fueron 24 meses de supervivencia mediana. Recuerden, para aquellos que recibieron Pembro, recuerden que con solo quimioterapia en el GOG 240 fueron 13 meses, con bevacizumab fue 17 meses, y esto nos está dando 24 meses. O sea, este es un incremento muy sustancial, casi que el doble en magnitud que lo que ofreció el bevacizumab. Y esto es un tema interesante porque realmente también tampoco ha habido ningún aspecto pues que haya hecho, que haya logrado ese cambio en pacientes con cáncer de cervix metastásico. Esto dio origen a que la FDA hiciera un priority review, pero en esta oportunidad el FDA actuó y esencialmente una vez que se hizo la publicación pues del artículo ya había prácticamente obtenido la aprobación por la FDA. La aprobación de la FDA fue para pacientes que tuvieran cáncer metastásico de cervix en primera línea y que tuviera un CPS de más del 1%. O sea, básicamente amarra la indicación a la presencia de PDL1. Así uno piense que incluso los que tienen PDL1 negativo también parecen beneficiarse. Por lo menos hay algunas señales que muestran que muchas se pueden beneficiar, pero digamos que así quedó en esa aprobación. Yo quiero pues llamarle la atención que en Colombia no tenemos ninguno de estos agentes aprobados, y cuando estamos hablando de esto aquí pues tenemos que expresar que, por ejemplo, la oportunidad que yo he tenido de manejar pacientes, solamente uno o dos pacientes he podido usarlas por razones, pues por razones regulatorias. Y pues hay otra razón que uno siempre tiene que hablar de esto, y es el análisis de costo-efectividad. Si alguien hizo, Barrington hizo un análisis de costo-efectividad con los números de los Estados Unidos, lo que valen las drogas allá, lo que valen las complicaciones, lo que están dispuestos ellos a pagar por un año de quali y todas estas cosas, asumiendo $100,000 por quali ganado, o sea, unas cifras que para nosotros son astronómicas, ¿cierto? Y haciendo eso, ellos encontraron que efectivamente la incorporación de pembrolizumab más quimioterapia sin bevacizumab, ¿cierto? O sea, solamente quimioterapia más pembrolizumab, por cada año de vida ganado valía como 90 y punta mil dólares, o sea, menos de los 100,000, y eso pues les dio a ellos costo efectivo. Yo no me atrevería a hacer pues como una translocación o una extrapolación a cuánto valdría acá, aunque por ejemplo el pembrolizumab allá vale $12,000, que es más o menos como 4 veces o 5 lo que vale aquí, pero aún haciendo ese análisis yo no estoy seguro que nosotros pudiéramos encontrar pues un nivel de costo-efectividad para el sistema de salud, pues que nosotros manejamos, digamos, uno diga,
úsenlo tranquilo que no vale mucho, ¿cierto? Esto sí sería un tema costoso, sin embargo, pues digamos que nosotros en oncología utilizamos algunos, algunos medicamentos que tienen dudas sobre su costo-efectividad. Entonces, en conclusión, pues en cáncer cervical hoy en día, pues, si uno tiene enfermedad metastásica y no es operable, pues no es resecable con exenteración pélvica o alguna otra maniobra, definitivamente, pues la mejor evidencia que tenemos en este momento en primera línea es quimioterapia basada en platino más pembrolizumab. Yo personalmente pienso que el bevacizumab no puede ser sacado de la ecuación porque pues esencialmente ese fue uno de los avances que hubo. Entonces no sabemos si reemplazar el uno por el otro o sustituirlo, el pembro por el bevacizumab, es algo que uno puede hacer, ¿cierto? De todas maneras, ese es un tema para investigación futuro. En caso de que no haya sido usado en esta primera línea, se puede considerar en segunda línea también el uso de un agente anti-PD1. Yo realmente pienso que todos son muy parecidos y si ustedes ven los resultados de cada uno de ellos son muy similares. Entonces, replanteando el algoritmo que habíamos visto inicialmente, pues simple y llanamente toda esta conferencia fue para agregarle a inmunoterapia a este esquema. Yo pienso que tenemos evidencia de fase, pues de nivel 1, tanto en primera línea como en segunda línea, y yo creo que este es un tema que va a seguir siendo estudiado y que poco a poco vamos a ir incorporando en nuestra práctica diaria. Aquí está el QR de la presentación, por si de pronto alguien quiere tener acceso a las diapositivas originales, pues a las que yo utilicé. Y aquí pues está lo que yo pienso, ¿cierto? Si yo tuviera libertad absoluta, que ustedes saben que yo no la tengo, pero pues digamos que en algunas situaciones la tengo y tiene cáncer metastásico recurrente de cervix uterino, pues yo de todas maneras trataría de hacer el CPS del PDL1 y trataría de estar por lo menos on label con la FDA, así pues el INVIMA no tenga todavía la aprobación y básicamente le daría quimioterapia más pembrolizumab, más bevacizumab a las pacientes con CPS mayor de 1. En pacientes con cáncer metastásico recurrente que ya ha recibido tratamiento previo, pues de nuevo se puede usar pembrolizumab basado en el estudio Keynote 158, o se podría utilizar el semiplimab, que es un agente pues que también ya tiene algún mercadeo, y de pronto pues yo no creo que la tengamos en Colombia. En segunda línea también, ya aquí hay alguna evidencia de que no es tan importante, pues ya no es en combinación con otros agentes. Y bueno, eso era como lo que tenía para decirles, y les agradezco enormemente su atención y quedo aquí para la respuesta, las preguntas. No sé si tengo las respuestas y voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, doctor Lema, muchas gracias por la interesante conferencia y la visión pues, que nos dio del uso del pembrolizumab, pues que teníamos los conocimientos de los artículos y de las revisiones por fuera, pero ya en cuanto a una visión más profunda, pues el acercamiento es con su conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Pues están abiertas las preguntas, si quieren hacerle preguntas al doctor. Yo sí quiero empezar pues como para abrir lo de las preguntas. Usted hablaba, doctor, pues inicialmente nos explicó el funcionamiento, que las células tumorales algunas expresan el PDL1 y que había la técnica para detectarla, ese marcador que es la CPS. Sí, CPS es una de las formas como No le escuchamos, doctor, está conmutado.
No, no, ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, yo lo estoy escuchando Espera, bien. entonces yo no escucho. Espera un Si momento. alguien escucha, entonces, Espérate un momento. Sí, doctor, yo ¿Ya? estoy escuchando. sí. Entonces soy yo la que tengo problemas acá. Bueno, entonces mi pregunta es, eh, como ya usted dijo que pues no teníamos la disponibilidad para aquí en Colombia para hacer eso, pero tenemos que estar en la vanguardia de las cosas. ¿Cómo sería el enfoque de la solicitud de este marcador? Usted aconsejaría que pues aunque obviamente el medicamento no existe, pero sí por lo menos vale la pena empezar a solicitar este marcador o qué nos aconseja usted a nosotros en el enfoque para lo que va ahora la paciente con cáncer de cervix recurrente o metastásico, que pues ese estudio mostró que la sobrevida es muy importante y que estas pacientes tienen una opción para poder mantener pues una sobrevida que usted habló que era casi 24 meses. Entonces, ¿qué nos orienta usted en cuanto al enfoque de nosotros como ginecólogos, oncólogos de estas pacientes? No, Con lo muy nuevo que buena, ha salido. muy buena pregunta. No, yo lo que pienso es lo siguiente. Por ejemplo, en las veces que yo lo he utilizado, primero, el pembrolizumab existe en Colombia y se utiliza en innumerable cantidad de enfermedades en oncología. O sea que no es una droga que no tenga, pues en Colombia existe y tiene indicación en fácilmente 20 indicaciones o 15. O sea que cada vez la estamos usando más. Y con respecto al CPS, cuando uno le dice, eso se hace por inmunohistoquímica, o sea, eso se hace por inmunohistoquímica, pero no todos los patólogos en Colombia tienen, digamos, montada la prueba. Entonces, lo que yo hago, y pues no sé si esto es hacerle como cuña a alguien, pero lo que yo hago cuando voy a pedirle CPS a una cosa que no está aprobada regulatoriamente en Colombia, yo pido la prueba a FICMAC en Bogotá, que es un centro que tiene pruebas genéticas y genómicas y tiene montada la prueba y y básicamente ellos son capaces de procesarla y hacerla perfectamente. Obviamente, cuando he tratado de hacerlo en Medellín he tenido problemas porque digamos que el CPS propiamente, por lo menos donde he solicitado, no me la han hecho y eso me ha demorado algunos días. Es como les mencionaba, tengo dos pacientes a las que ya les estoy utilizando este esquema y con los dos pedí el CPS y las dos fueron positivas, cosa que no me sorprende porque el 90% son positivos. Y que también usted, doctor, usted en la conferencia se nos dijo que cada vez estaba viendo más que habían pacientes que salían, o sea, que eran negativas, las células tumorales eran negativas para PDL1, pero igual el medicamento también les servía. Sí, lo que pasa es que hay un tema ahí importante que mencionar y es que, por ejemplo, en algunos tumores es importante la expresión de PDL1 en la célula tumoral, por ejemplo, en pulmón. Eh, en mama es importante la expresión de PL1 en las células no tumorales, en las mononucleares que la rodean, ¿cierto? Y en nosotros es importante como la mezclita de las dos, ¿cierto? Y resulta que yo lo que pienso es que en realidad todo depende, hay tremenda heterogeneidad de la expresión de PL1 dentro de un mismo tumor incluso. Entonces, si uno biopsia una zona fría, que así se llama desde el punto de vista inmunológico, es posible que no tenga expresión de PDL1, ¿cierto? De esas células. Y de pronto ese mismo biopsia al lado y le sale positivo. Entonces yo creo que en realidad esas pacientes que responden a terapia anti-PD1 o anti-PDL1, pues deben tener obviamente PD1, PL1 en su cuerpo, si no, pues no habría ninguna justificación para que respondieran. Pero el hecho de que el patólogo no tenga la muestra que lo evidencia, no necesariamente significa que eso
pues ausencia de encontrar no significa que no lo tenga. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. La doctora Siria Galvez dice: buenas noches. Gracias, doctor, por tan brillante y didáctica exposición. Los estudios en los que se ha realizado, las pacientes en las que se hizo este estudio, ¿cuántas recaídas tuvieron? Y si el pronóstico dependía de las recaídas que éstas tuvieron. Pues digamos que había en los estudios de segunda línea o más, había pacientes que tenían 3, 4, 5 recaídas y pues a pesar de que técnicamente, pues si ustedes, doctora Galvez, ve los números de pacientes que se enrolaban en esos estudios, eran números 90, 100, 150, eran números muy pequeños como para poder hacer un discriminante con respecto al número de líneas de pacientes de tratamiento que tenían para identificar. Lógicamente, una cosa sí está clara. Si uno lo usa en segunda línea, la supervivencia mediana era más o menos de 9 a 12 meses. Si uno mira los cuatro estudios que mencioné en segunda línea, tanto el fase 2 como el Empower Cervical, ¿cierto? Que el fase 3, la mediana de supervivencia fue de 9 a 12 meses. En tanto que si se usa en primera línea, la mediana de supervivencia fue 24 meses. Entonces, yo creo que eso nos da una idea clara que si una estrategia es eficaz, probablemente es mejor usarla de primero o rapidito. Bueno, hay otra pregunta. El doctor Roberto Darío Prado dice: buenas noches, no sé si escuchen bien, pero hubo respuestas en pacientes PDL1 negativos. Si es así, ¿a qué se debió la respuesta de esos pacientes PDL1 negativos? Sí, hubo pacientes con PDL1 negativos que respondieron y pues digamos que yo no tengo la explicación excepto que lo que mencioné ahorita y es que muchas veces cuando a uno le hacen la medición de PDL1 y es negativo, eso simplemente está diciendo, el patólogo nos está diciendo que en esa muestra en particular no encontró la expresión de PDL1, pero eso no necesariamente implica que en otra parte del cuerpo de esa persona o inclusive del mismo tumor, de pronto el PDL1 sea positivo. Se ha visto cuando se hacen varias biopsias del mismo tumor, hay una considerable heterogeneidad en la expresión de PDL1. ¿Alguien más otro tiene preguntas? Bueno, mientras salen más preguntas, yo sí tengo una por hacerle al doctor. O sea, en lo que usted acaba de decir. Entonces, a lo que va la cosa o la proyección a futuro es que, como lo acaba de decir usted, eso va a ser un medicamento que lo más probable es que la utilidad vaya a ser de primera línea. Sí, yo sí creo. Es más, yo tengo la sospecha que la utilidad va a ser con quimioradioterapia. O sea, yo tengo esa sospecha. No, yo pienso que ese va a ser el punto ideal. Y yo creo que va a ser dramático, pero lo que vamos a observar ahí. Pero digamos que obviamente, pues si una persona se hizo quimioterapia sin eso, y todavía no lo es, o sea, los estudios están corriendo y están en este momento, son estudios que se están realizando. Nosotros hemos participado en uno de ellos, en uno de esos estudios fase 3, y nos encontramos con una cosa súper interesante que si me permiten les comento, y es que había que incluir pacientes con estadio 3, ¿sí? Con etapa 3. Y la clasificación por etapas usábamos pues lo convencional, ¿cierto? Pues los dedos y de pronto resonancia y un taxito de tórax. Pero había la necesidad de hacerlo por el estudio, había necesidad de hacer PET. Y ustedes no se alcanzan a imaginar. Tuvimos 13 fallas de screening o más, ¿cierto? Por PET. O sea, pacientes que nosotros pensábamos que tenían estadios 3, que realmente tenían etapa 4. Entonces,
Eso yo personalmente, ya en este momento, si alguien me llega con cáncer de cervix uterino de etapa 3, le ordeno PET, porque muy posiblemente se hace una reclasificación y se omite uno, pues, tratamientos que son de pronto futiles. Bueno, tenemos otra pregunta. Está la doctora María Mercedes Rodríguez. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué aconseja? ¿Usted qué aconseja? Bueno, voy a leer como dice, buenas noches, Mauricio. ¿Tú qué aconsejarías? ¿Pembro Bevaxisu o Pembro Atezolizumab para bloqueo dual PD1/PDL1? Pembro, Bevacizumab, a ver, Pembro, yo pues pienso que, uy, qué buena pregunta. A ver, yo creo que en cervix no tenemos todavía pues si es solamente bloqueo dual sin quimioterapia, todavía no tenemos evidencia de eso. La única evidencia que tenemos es Bevacizumab más Atezolizumab en un estudio de 11 pacientes que mostré ahí en pacientes avanzados con algunas respuestas. ¿Qué pasa? Que la combinación de atezolizumab más bevacizumab es una combinación que ya sabemos manejar muy bien en otras enfermedades. Y, por ejemplo, en cáncer hepatocelular se usa atezolizumab más bevacizumab en un esquema que se llama IMREAL, que es muy fácil de usar. Sin embargo, yo tengo, pues, digamos que sin haber tenido la experiencia de Pembro Bevacizumab sino en este escenario y junto con quimioterapia, me da la impresión de que se tolera también supremamente bien. Doctor, ahorita que habló de las tolerancias, ¿cuáles son los principales efectos adversos de este medicamento? Pues los principales, este es un medicamento que como activa el sistema inmunológico, así para atacar las células tumorales, pues también tiene la habilidad de activar el sistema inmunológico para atacar el cuerpo. O sea que digamos que los efectos secundarios más importantes son de naturaleza autoinmune, llamémoslo así. O sea, y digamos que los dos más comunes son pues dermatitis, pues un poquito como el prurito, astenia, ¿cierto? La astenia es un efecto que lo vemos con alguna frecuencia y vemos con alguna frecuencia diarrea, tiroiditis, tanto hipertiroidismo, que es más raro, o hipotiroidismo, que es menos común, es el más común, y pueden haber efectos bastante severos como hepatitis autoinmune, miastenia gravis, bueno, de estas cosas que son Guillain-Barré y de todo, pues, pero digamos que uno ve muy poquitos de esos que son graves, un medicamento que si usted compara las toxicidades que indujeron la supresión del tratamiento, son más o menos 10% de las veces. Y muchas de esas uno en la práctica, en la clínica, no las suspendería por eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mientras yo quiero tengo otra pregunta. Doctor, por lo que usted nos ha dicho, el pembrolizumab no es un medicamento nuevo en los otros cánceres que se trabaja en Colombia, que se manejan en Colombia. Entonces, ¿cuál sería la limitación o qué tendríamos que hacer para que eso sea aprobado en Cervis? Si ya está en Colombia el medicamento. No, o sea, el pembrolizumab está en Colombia desde el 2015, creo, 2016, ¿cierto? O sea que ya tiene muchos. La limitación, pienso yo, que fue que el estudio es apenas reciente. O sea, el 826 fue publicado en el 2021, a finales del 2021. O sea que, y el INVIMA, pues digamos que no es tan ágil como la FDA para la aprobación de medicamentos, pero yo creo que los elementos que se necesitan para que el INVIMA lo aprueben, que es incremento en la supervivencia, yo creo que están dados. Y la compañía, ¿cierto? MSD es una compañía bastante ágil en el proceso ese de someter los documentos y las cosas. Yo realmente creo que va a ser cuestión, pues no sé en qué punto está ese tema de
de aprobación y regulatoria, pero yo tengo la sospecha de que eso va a ser más pronto que tarde que lo vamos a poder utilizar. Porque digamos que el intervalo entre el estudio positivo y la aprobación en el INVIMA se ha ido acortando afortunadamente, porque antes era eterno y ya está un poquito más corto. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Lema en el chat o que las quiera hacer directamente? Entonces, doctora Lucrecia, Listo. decida Doctora usted. Indira, Doctor, muchas gracias. por la Muchas moderación. gracias. Y doctor Lema, interesantísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos entonces en próximas conferencias volverlo a invitar. Ay, Les muchas gracias. agradezco a todos por tu asistencia. Y bueno, entonces, sin más, los invito a los ginecólogos oncólogos de la Asociación Colombiana a permanecer acá para continuar entonces con la rifa. Y muchas gracias a todos los que asistieron de otras partes de Colombia y de otras partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo ahí los nombres, la lista? Pues alguien me puede decir si está todo. Indira, ¿estás viendo ahí la pantalla? Sí, estoy viendo, Lucre. Bueno, bien, entonces voy a pasarlos lentamente. Si alguno de ustedes no ve su nombre ahí, bueno, algunos tienen errores ortográficos, pero si alguno no ve su nombre, por favor me avisa y cree que sí tiene las 3 asistencias, por favor me avisa. Vamos lentamente, lentamente, que todos lo puedan ver para poder hacer la rifa. Esta lista se hizo con base en las asistencias a los webinars y a Medellín, a su Procáncer. Bueno, entonces tenemos 52 y esto son... ¿Qué pasó? Acá. Entonces son 4, ¿no? Vamos a hacer los primeros, el 1, 2, 3, que salgan, los primeros 3 son para Argentina y el último, que sale con el número 4, será para el curso de cadáveres, que fue gracias al doctor René que nos dio ese cupo. Bueno, vamos entonces a comenzar. Mucha suerte para todos. Bueno, ahí están. Tatiana Palacios, Jaime Ruiz y Liliana, Liliana es de bueno, Liliana Palacios para Argentina y para el curso de cadáveres el doctor Álvaro González Rubio. Por favor, si alguno de estas personas cree que no puede asistir, sobre todo el de Argentina, que me urge mandar los nombres, yo necesito antes del 30 que me avisen si no van a asistir, para volver a rifar entre los demás un cupo para Argentina. Igualmente para el curso de cadáveres tenemos un poquito más tiempo porque es hasta diciembre. Muchas gracias. Excelente Bueno, listo. conferencia y felicitaciones a los ganadores. Listo, lo mismo les digo, felicitaciones y por favor, de verdad, los primeros que ganaron para la Argentina me avisan antes del 30 para poder hacer nuevamente la rifa, si alguno no va a asistir. Gracias, gracias a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Indira. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.